Parte 1. Descubrí que mi esposo quería rastrearme como si yo fuera un paquete, no una persona. Y no lo supe por accidente menor ni por sospecha vaga. Lo supe porque cometió un error técnico mientras intentaba ser cuidadoso. Un error pequeño, silencioso, pero imposible de explicar cuando lo vi. Todo empezó con un viaje de negocio suyo que, en teoría, no tenía nada especial. 3 días fuera, otra ciudad, reuniones largas, agenda apretada. Lo normal. Ya había viajado antes y jamás me dio mala espina. Pero esta vez su comportamiento previo fue distinto. No distante, excesivamente atento. Y cuando alguien cambia de patrón sin motivo visible, yo lo noto. Estaba demasiado pendiente de mis horarios. No de forma romántica, sino logística. ¿A qué hora salía? ¿A qué hora volvía? Si iba sola o acompañada. Si pensaba mover el auto. Si iba a visitar a alguien. Preguntas sueltas, lanzadas como quien no quiere parecer interrogatorio. No me molestó en el momento, pero sí lo registré mentalmente. Yo siempre registro cambios de patrón. También empezó a ofrecer ayuda con cosas que nunca le interesaron: actualizar mi celular, optimizar la batería, revisar configuraciones, instalar una app de seguridad según el recomendada para emergencias. El paquete completo venía envuelto en preocupación. Y la preocupación, cuando es genuina, se siente distinta. Esta venía demasiado preparada. No soy paranoica. No reviso teléfonos ajenos. No busco dobles lecturas en cada gesto. Pero sí tengo buen instinto cuando algo no encaja con la personalidad base de alguien. Y eso fue lo que pasó, no era lo que hacía, era que no era él. 2 noches antes del viaje, dejó mi teléfono cargando en el escritorio mientras yo estaba en la ducha. Algo que nunca hacía porque siempre olvida dónde deja los cables. Cuando salí, lo encontré mirando la pantalla con una cara de concentración técnica que no combina con alguien que solo lo puso a cargar. No cerró la app lo suficientemente rápido cuando me vio. Ese microsegundo de cierre apresurado fue más revelador que cualquier explicación. No pregunté nada. La reacción inmediata del curioso suele alertar al que oculta. Preferí observar. Al día siguiente noté un consumo de batería extraño. No dramático, pero constante. Revisé qué apps estaban activas. Había una que no reconocí. Nombre genérico. Icono neutro. Permisos amplios, ubicación permanente, actividad en segundo plano, acceso a movimiento. No era app de fábrica. Tampoco algo que yo hubiera instalado. No la abrí. Primero la investigué. Busqué el identificador. Era un servicio de rastreo compartido, de los que se usan para seguir dispositivos en tiempo real desde otra cuenta. No de seguridad general. De seguimiento puntual. No sentí enojo primero. Sentí frío. Ese tipo de frío mental cuando entiendes que alguien cruzó un límite sin avisar. No era protección, era vigilancia. Seguí sin confrontar. La confrontación temprana borra huellas. Yo quería contexto. Revisé configuraciones de permisos más a fondo. La app había sido instalada manualmente, no como paquete automático. Fecha: el mismo día que él optimizó mi batería. Demasiada coincidencia para ser casualidad. También vi que la app estaba vinculada a un correo parcialmente oculto. No era el mío. Ahí dejé de analizar posibilidad y pasé a analizar intención. Repasé conversaciones recientes buscando señales previas. Y las encontré: comentarios sueltos sobre lo peligroso que está todo, la importancia de saber dónde estamos, las parejas que comparten ubicación no tienen secretos. En su momento sonaron como reflexiones generales. Ahora eran preparación narrativa. Decidí hacer algo que casi nadie hace en ese punto: no desinstalé la app. La dejé. Pero cambié cómo me movía con el teléfono. Activé modo controlado. Ubicaciones desactivadas selectivamente, datos restringidos por momentos, uso alternado con otro dispositivo antiguo que aún conservaba. Quería ver si reaccionaba a mis desapariciones digitales. Reaccionó. Empezó a escribirme preguntando si todo estaba bien, en momentos exactos donde yo había cortado señal de ubicación. No siempre, pero con una precisión estadística incómoda.
No preguntaba dónde estaba. Preguntaba si estaba bien. Esa es una forma elegante de confirmar pérdida de señal sin admitir seguimiento. Ahí confirmé que no era paranoia. Era sistema. No hice escena. No lloré. No reclamé. Cambié estrategia. Si alguien quiere vigilarme sin decirlo, yo necesito entender por qué antes de decir que lo sé. Porque la motivación define el riesgo. No es lo mismo celos que control. No es lo mismo inseguridad que manipulación. Y todavía no sabía que el rastreador no era la parte más grave del plan. En la siguiente parte te cuento que descubrí al revisar la cuenta vinculada. Porque el viaje de negocios no era lo que parecía. Y el error de sincronización que terminó revelando demasiado. Parte 2. No desinstalé la app. No dije nada. No dejé pistas de que lo sabía. La mayoría de la gente, cuando descubre que la están vigilando, corta el cable de inmediato. Yo hice lo contrario, dejé el cable conectado, y observé que más alimentaba. Lo primero que quise entender fue desde dónde se estaba viendo mi ubicación. Ese tipo de apps no funcionan solas, siempre hay una cuenta maestra mirando el mapa. Y aunque el correo aparecía parcialmente oculto, había formas indirectas de obtener más datos sin entrar de frente. Fui por el camino técnico, no confrontativo. Revisé registros de acceso del sistema, permisos extendidos, servicios vinculados. No soy experta forense, pero sé moverme lo suficiente como para leer rastros básicos. Encontré algo interesante, la app no solo tenía permiso de ubicación, tenía permiso de actividad física y conexión con historial de movimiento. Eso no es para emergencias. Eso es para patrón. Patrón significa hábitos. Horarios. Rutinas. Me senté con esa palabra un rato. Cuando alguien quiere saber si llegaste bien a casa, te llama. Cuando alguien quiere saber cada desplazamiento sin que lo notes, instala patrón. Son filosofías distintas. Seguí tirando del hilo digital. El identificador del servicio estaba enlazado a una cuenta que había iniciado sesión recientemente desde otro dispositivo que no era el mío. El sistema no mostraba el equipo exacto, pero sí el tipo, laptop, navegador de escritorio. Y el horario coincidía con momentos en que él estaba en casa. Hasta ahí, confirmación técnica. Pero yo todavía quería motivación. Revisé semanas anteriores buscando contexto conductual. Encontré más piezas. Comentarios suyos sobre parejas que se enfrían cuando tienen demasiada libertad, bromas repetidas sobre infidelidad ajena, historias que traía de compañeros engañados. No eran acusaciones directas, eran siembra de marco mental. Cuando alguien repite un tema sin detonante cercano, suele estar proyectando miedo o justificando control. No discutí ninguna de esas frases en su momento. Ahora cobraban otra textura. El día antes de su viaje pasó algo que en ese instante parecía trivial, insistió en llevar mi auto a revisión rápida, porque, según él, escuchaba un ruido leve. No lo escuché nunca. Pero acepté porque tenía prisa y él estaba inusualmente disponible para ayudar. Me devolvió el coche horas después, lavado incluso. Demasiado servicio completo para alguien que odia perder la tarde en talleres. No pensé mal todavía. Solo lo anoté mentalmente junto con lo demás. Esa noche, mientras él dormía, hice algo que nunca había hecho en nuestro matrimonio, revisé su correo abierto en la laptop del estudio. No busqué conversaciones íntimas ni traiciones. Busqué confirmación técnica. Y la encontré sin tener que escarbar. Había un mensaje de activación del servicio de rastreo. No con el nombre de la app, con el nombre del proveedor. Fecha exacta. Dispositivo añadido, el mío. Texto automático, frío, inequívoco. No sentí rabia explosiva. Sentí decepción estructural. Como cuando ves una grieta en una pared que creías sólida. No gritas, recalculas. Pero había algo más en ese correo que me hizo fruncir el ceño, la cuenta principal no estaba a su nombre completo. Tenía una variación abreviada que él usa solo en registros de trabajo, no personales. Eso significaba compartimentalización. Separar identidades de uso. Eso ya no es impulso, es planificación. Seguí revisando sin hacer ruido digital.
Encontré accesos recientes a paneles de ubicación incluso en horarios donde él me había dicho estar en reuniones largas. No prueba de nada por sí sola, pero sí inconsistencia de relato de tiempo. Ahí empecé a sospechar que el viaje de negocios no era solo viaje de negocios. No necesariamente infidelidad, pero sí agenda no transparente. Tomé una decisión que cambió el juego, preparé un teléfono secundario antiguo, lo actualicé lo mínimo, y lo empecé a usar como dispositivo de salida cuando no quería ser visible. El principal, el rastreado, se quedaba en ciertos lugares estratégicos con movimiento creíble. No para engañar, para medir reacción. Funcionó demasiado bien. Cada vez que el teléfono principal se movía, sin mí, su patrón de mensajes cambiaba. Más contacto. Más calidez repentina. Más chequeo emocional. No preguntaba ubicación, reforzaba vínculo. Eso es conducta compensatoria de quien monitorea sin admitirlo. No lo enfrenté aún. Porque todavía faltaba entender el alcance. ¿Era solo digital? ¿O había algo más? La respuesta llegó de un lugar que no esperaba, el auto. En la siguiente parte te cuento que encontré ahí. ¿Por qué su insistencia con el ruido dejó de parecer ayuda? Y el detalle físico que confirmó que no solo quería saber dónde estaba mi teléfono. Parte 3. El auto fue la pieza que cambió la dimensión del problema. Hasta ese momento yo estaba manejando la situación como vigilancia digital invasiva, grave, sí, pero todavía contenida en software. Lo que encontré después movió el tema al terreno físico. Y cuando el control pasa de app a objeto, la intención ya no es curiosidad, es supervisión. Todo empezó por algo mínimo, una vibración leve que no reconocía. No era ruido de motor ni de suspensión. Era un zumbido intermitente, casi eléctrico, que aparecía a baja velocidad y desaparecía al acelerar. Si no prestabas atención, lo ignorabas. Yo no lo ignoré. Recordé su revisión rápida del coche 2 días antes. La memoria conectó sola. No porque yo estuviera buscando culpar, sino porque el patrón de intervenciones no solicitadas ya era demasiado denso. No corría un taller. Fui primero por verificación simple. Revisé el interior con calma, compartimentos, consola, debajo de asientos. Nada visible. Luego abrí el maletero y levanté la cubierta lateral donde van herramientas y cableado. Ahí no vi el dispositivo, vi el indicio, un sujetador plástico nuevo, distinto al resto, fijando un cable que no coincidía con el arnés original. No toqué nada todavía. Tomé fotos. Varias. Ángulos distintos. Registro antes de manipulación. Busqué el modelo del sujetador. Específico para instalaciones rápidas de accesorios externos. No es pieza de fábrica. No es casualidad. Decidí entonces ir a un técnico de confianza, no al taller que él había usado. Le pedí revisión eléctrica completa sin mencionar sospecha. Solo ruido intermitente. Observé sin interrumpir. 10 minutos después me llamó para mostrarme algo, un módulo pequeño conectado a línea de energía auxiliar, con antena integrada. Rastreador GPS autónomo. No genérico de aseguradora. Comercial independiente. No sentí miedo. Sentí claridad dura. Ya no había ambigüedad interpretativa. Había dispositivo. Le pedí que no lo retirara aún. Solo que documentara conexión y modelo. Fotos, número de serie, tipo de instalación. Cuando alguien cruza un límite así, la evidencia importa más que la reacción. Salí del lugar con la confirmación y una calma muy distinta a la del inicio. No era la calma de quien duda, era la de quien ya entendió el tablero completo. Teléfono rastreado. Auto rastreado. Viaje inminente. Comportamiento compensatorio. Cuentas separadas. Todo encajaba en una misma arquitectura, supervisión sin consentimiento. Pero todavía faltaba responder la pregunta clave, ¿para qué? Porque el control tiene objetivos. Nadie instala doble rastreo solo por ansiedad vaga. Hay hipótesis típicas: celos, paranoia, proyección, desconfianza, necesidad de poder o miedo a ser descubierto haciendo algo. No elegí una aún. Seguí observando. Ese mismo día hice la segunda prueba de reacción.
Dejé el auto estacionado en un sitio y me moví con transporte alterno usando el teléfono secundario. 2 horas después recibí un mensaje suyo con tono extraafectuoso y una referencia indirecta a descansar en casa. No preguntó dónde estaba, sugirió ubicación. El tipo de frase que suena neutra pero verifica mapa. La correlación ya era matemática. Aún así no confronté. Mucha gente cree que confrontar rápido es fortaleza. En realidad, confrontar sin mapa completo es regalar ventaja. Esa noche revisé nuevamente su laptop, esta vez buscando el proveedor del rastreador físico. Lo encontré en historial de compras técnicas. No estaba a su nombre, estaba a nombre de su empresa. Eso añadió otra capa, recursos laborales usados para control personal. Mala señal ética. También encontré algo más, reservas de hotel para el viaje con una noche adicional no declarada en su agenda compartida. No prueba de traición, pero sí de omisión consciente. La omisión y el rastreo en el mismo periodo no son combinación tranquila. Dormí poco, pero no por ansiedad, por estrategia. Estaba diseñando salida limpia. No drama. No gritos. Movimiento. Tomé 3 decisiones operativas. No desactivar nada todavía. No revelar conocimiento. No discutir sin evidencia física presente. Si esta historia te está generando incomodidad, guárdate esta idea, el control rara vez empieza grande. Empieza con preocupación, sigue con seguridad, termina con vigilancia. El lenguaje suaviza lo que la acción endurece. Y yo estaba a punto de probar si el viaje de negocios era realmente de negocios, o solo la ventana perfecta para vigilarme a distancia sin interferencias. En la siguiente parte te cuento cómo ejecuté la prueba definitiva. ¿Por qué desaparecer del mapa fue más útil que discutir? Y el error de sincronización que él no vio venir. Parte 4. No lo confronté antes de su viaje. Lo abracé, le deseé buen trayecto y mantuve la rutina exactamente igual. No porque fuera ingenua, sino porque la fase de observación todavía no terminaba. Cuando alguien cree que su sistema de control funciona, baja la guardia. Yo necesitaba esa guardia baja. En cuanto salió hacia el aeropuerto activé el plan completo. No improvisado, diseñado. El teléfono principal, el rastreado, se quedó en casa conectado al Wi-Fi. El auto con el GPS físico también se quedó estacionado en el mismo lugar. Yo me moví con el teléfono secundario y transporte alterno. Si su monitoreo era activo, no solo pasivo, iba a notarlo. Tardó menos de lo esperado. A las 2 horas recibí el primer mensaje fuera de patrón, demasiado cariñoso para su estilo en días de traslado. A las 3 horas, otro, preguntando cómo estaba la tarde tranquila en casa. No era pregunta abierta, era verificación encubierta. El mapa le mostraba exactamente eso, casa, quietud, rutina. Seguí fuera. No respondí de inmediato. Medí intervalo. Aumentó frecuencia. Cuando alguien monitorea, el silencio fuera de guión genera ansiedad. La ansiedad aumenta contacto. Respondí con normalidad neutra, sin dar datos logísticos. Observé. El patrón continuó, más afecto, más refuerzo emocional, 0 preguntas directas de ubicación. Confirmación indirecta constante. El sistema estaba siendo consultado en tiempo real. Decidí entonces hacer la prueba de divergencia, moví el teléfono rastreado unos metros dentro de casa, lo suficiente para generar cambio de punto, y luego lo dejé quieto. 10 minutos después llegó un mensaje preguntando si había salido un momento y vuelto. No lo dijo así, lo envolvió en comentario casual, pero la referencia coincidía con el microdesplazamiento. Precisión demasiado alta para ser intuición. La evidencia ya no era técnica, era conductual sincronizada. Mientras tanto, yo estaba en otro lugar completamente distinto, tomando notas de cada hora, cada mensaje, cada variación de tono. Línea de tiempo cruzada. Cuando juntas tecnología y conducta, obtienes intención. Esa noche ejecuté la segunda fase, desconecté temporalmente el Wi-Fi del teléfono principal durante 20 minutos. No lo apagué, solo corté red. El rastreador físico del auto seguía activo, así que su mapa no quedaría totalmente ciego. Quería ver qué sistema consideraba prioritario. Reacción, llamada. No mensaje, llamada.
No preguntó dónde estaba. Preguntó si todo estaba bien porque me notaba rara hoy. Esa frase es interesante. Convierte dato técnico en lectura emocional para no revelar la fuente. Traducción práctica. Perdió señal principal. Volví a conectar red. 10 minutos después, mensaje de alivio sutil. Sin admitir nada. Pero el cambio de tono era visible incluso para alguien que no supiera el contexto. Hasta ahí yo ya tenía confirmación total de monitoreo activo dual. Pero todavía me faltaba entender el objetivo final. Y la pista apareció donde menos esperaba, en un cargo automático. Revisando movimientos de tarjeta encontré una suscripción premium al servicio del GPS físico, plan de monitoreo en tiempo real con alertas de geocerca. Eso significa que no solo podía ver ubicación, podía recibir avisos si yo salía de zonas definidas. Eso no es, por si pasa algo. Eso es control de perímetro. Busqué si había geocercas configuradas. No podía verlo directo sin acceso a la cuenta maestra, pero sí inferirlo con prueba simple. Al día siguiente moví el auto rastreado fuera de la zona residencial usando a un amigo de confianza mientras yo permanecía en otro sitio. 22 minutos después recibí un mensaje suyo preguntando si había tenido que mover el coche por algo. No pidió explicación, pidió confirmación suave. Coincidencia exacta con salida de perímetro. Ya no quedaban dudas ni zonas grises. El sistema no solo existía, estaba parametrizado. Y en medio de todo eso apareció el dato que terminó de cambiar mi lectura completa: la reunión principal de su supuesto viaje de negocios había sido cancelada el día anterior, y él no me lo dijo. Lo supe por una publicación corporativa pública que ajustó agenda del evento. Él, sin embargo, seguía ocupadísimo, según sus mensajes. Cuando la necesidad de saber dónde estoy aumenta al mismo tiempo que su agenda real se reduce, la pregunta deja de ser si controla, pasa a ser que oculta. No sentí impulso de pelear. Sentí impulso de salir del tablero. En la siguiente parte te cuento cómo ejecuté la salida sin confrontación directa. ¿Por qué no quité los rastreadores todavía? Y el error de confianza que él cometió cuando creyó que todo seguía bajo control. Parte 5. No quité los rastreadores. Esa fue la decisión más contraintuitiva, y la más útil. Quitarlos habría sido emocionalmente satisfactorio, pero estratégicamente torpe. Cuando alguien instala vigilancia sin decirlo, perder la señal lo pone en modo corrección. Yo necesitaba que creyera que todo seguía funcionando perfecto. Mientras él estaba en su viaje, yo preparé mi salida logística, no dramática. No era huida impulsiva, era reubicación temporal con control de información. Hay diferencia. Avisé en el trabajo que estaría remota unos días, coordiné con una amiga de absoluta confianza y moví solo lo esencial: documentos, laptop, ropa básica, discos de respaldo. Nada que gritara ruptura. Todo que permitiera autonomía. Dejé la casa visualmente intacta. Rutina simulada. El teléfono principal, el rastreado, siguió en su lugar habitual por las noches. Luces con temporizador. Movimiento mínimo creíble. Si él miraba el mapa, vería continuidad. La continuidad falsa mantiene la ilusión de control. Y la ilusión de control relaja al controlador. El auto con GPS también permaneció la mayor parte del tiempo donde siempre. Solo lo moví una vez más para confirmar patrón de alerta, y volvió a reaccionar con mensaje envuelto en cuidado. Ya no necesitaba más pruebas. Necesitaba cierre. Durante esos días revisé con cabeza fría toda la secuencia desde el inicio. Algo encajó que antes no había pesado lo suficiente. El cambio de conducta empezó justo después de que yo rechazara participar en una inversión con un socio suyo que nunca me dio buena espina. Él lo tomó como falta de apoyo. Dijo que yo era demasiado desconfiada. Tal vez, y esto era hipótesis, no sentencia, el rastreo no era solo celos. Era control de incertidumbre financiera y personal mezclada. No lo justifica. Pero explica dirección. También encontré en su nube compartida, olvidó que yo aún tenía acceso, un documento de notas donde había listado riesgos personales del año. Entre ellos, pérdida de activos, traición de socio, error de confianza cercano. No nombres. Categorías. Yo entraba en una de ellas por proximidad, no por hecho.
Cuando alguien empieza a convertir relaciones en variables de riesgo, deja de vincular, empieza a gestionar. No lloré al leerlo. Me dio perspectiva. Ejecuté entonces la fase de prueba final, pasé 48 horas completamente fuera del patrón físico habitual mientras el teléfono rastreado seguía, en casa. Sin redes sociales, sin publicaciones, sin huella digital pública. Silencio limpio. Observé su comportamiento. Resultado, aumento notable de mensajes afectivos y propuestas de planes futuros juntos. No preguntas logísticas. Solo refuerzo de vínculo. Manual clásico de compensación cuando el tablero parece estable pero el jugador está inseguro. Ahí confirmé algo clave, él confiaba más en el mapa que en la conversación. Eso cambia la naturaleza de la relación. Cuando la data reemplaza al diálogo, ya no hay confianza, hay monitoreo. Tomé la decisión definitiva, cuando regresara del viaje, yo no estaría viviendo en casa. No como castigo. Como límite. Sin escándalo. Sin espectáculo. Con estructura. Dejé preparada una carpeta con copias de la evidencia, instalación de app, permisos, correo de activación, módulo GPS documentado, suscripción premium, registros de sincronía de mensajes. No para publicarlo, para que no pudiera negarlo. La negación sin evidencia genera discusión circular. La evidencia genera conversación finita. Si esta parte te está generando tensión, te dejo una reflexión breve. El control encubierto no se corrige con discusión, se corrige con límites verificables. Discutir intenciones sin hechos solo desgasta. Y todavía faltaba el momento más delicado, la conversación de confrontación. No por miedo, por diseño. La forma en que confrontas define si cierras o incendias. En la siguiente parte te cuento cómo preparé esa conversación. Por qué elegí el lugar y la hora con precisión. Y la reacción exacta que tuvo cuando entendió que yo ya sabía todo. Parte 6. No improvisé la confrontación. La diseñé como si fuera una reunión de alto riesgo reputacional, no una pelea de pareja. Porque en ese punto ya no era solo un conflicto emocional, era una violación de límites con componentes técnicos y físicos. Y cuando mezclas esas capas, el entorno importa. Elegí lugar neutral, público pero tranquilo. No un café ruidoso. No la casa. Un espacio donde nadie grita porque todos se oyen. También elegí hora diurna. Las confrontaciones nocturnas se contaminan de cansancio y reacción. De día, la mente procesa mejor y dramatiza menos. Le avisé que necesitábamos hablar cuando regresara, sin tono acusatorio. Solo firme. No di tema. Quería observar si mostraba ansiedad anticipada. La mostró, pero sutil. Más mensajes de cercanía, más planes compartidos futuros, más promesas espontáneas no solicitadas. El lenguaje de quien intenta estabilizar algo que cree que podría moverse. Cuando llegó a la ciudad no fui por él. Dije que estaba con pendientes. No preguntó detalles, mala señal para él, buena confirmación para mí. Seguía confiando en sus mapas. Llegó al lugar de la reunión con actitud cuidadosamente normal. Sonrisa medida. Contacto visual sostenido. Yo también. La calma, cuando es real, descoloca a quien espera drama. No empecé con acusación. Empecé con secuencia. Expliqué que había detectado una app de rastreo instalada sin mi consentimiento. Que verifiqué permisos, fecha y cuenta vinculada. Que confirmé monitoreo activo por sincronía conductual. Que encontré un GPS instalado en el auto con documentación técnica. Que tenía registros. Todo en orden. Sin elevar la voz. Sin adjetivos morales. La reacción corporal llegó antes que la verbal, microtensión mandibular, respiración más alta, parpadeo acelerado. El cuerpo siempre responde antes que el discurso preparado. Intentó primero la vía de la minimización técnica, decir que era solo por seguridad. No debatí intención. Repetí hecho, instalación sin consentimiento y ocultamiento y doble sistema y cuenta separada y geocercas activas. La suma desarma la excusa individual. Los controladores se defienden por partes, hay que responder por sistema. Luego intentó la vía emocional, preocupación, miedo a perderme, historias de riesgo, protección. No discutí emoción.
Repetí límite, protección sin consentimiento es vigilancia. La etiqueta no cambia la acción. Después vino la fase que yo esperaba, traslado de culpa suave. Comentarios sobre mi distancia reciente, mi negativa a la inversión, mi reserva con su socio, mi independencia de horarios. Marco narrativo clásico, el control como reacción a inseguridad provocada. No entré. Explicar mi conducta no justifica su monitoreo. Mantener foco evita desvío. Saqué entonces la carpeta. No la deslicé dramáticamente, la abrí y la giré. Evidencia ordenada reduce margen de relato alternativo. Cuando alguien ve su sistema completo expuesto, entiende que la discusión no es de percepción, es de hechos. Hubo silencio largo. Silencio real, no táctico. Dijo que pensó que nunca lo notaría. Esa frase, más que cualquier otra, confirmó la naturaleza del acto. No fue impulso, fue apuesta de ocultamiento. No grité. No lloré. Dije el límite operativo, no volvería a vivir bajo monitoreo encubierto. Que ya no estaba viviendo en casa. Que cualquier continuación de la relación, si existía, empezaría con eliminación verificable de todos los sistemas y acceso completo a cuentas relacionadas. Condiciones, no amenazas. No pidió perdón inmediato. Pidió tiempo. El tiempo, en esos casos, suele ser intento de reconstrucción narrativa. Lo concedí, pero con perímetro, comunicación solo por escrito durante ese periodo. Registro protege. Si estás escuchando esto y alguna vez enfrentas una violación de límite así, recuerda, no necesitas ganar la discusión, necesitas definir el marco. El marco decide el resultado. Lo que no esperaba fue lo que descubrí después de esa conversación, el rastreo no empezó cuando yo creía. En la siguiente parte te cuento cómo reconstruí la línea histórica completa. ¿Qué dato de archivo reveló el inicio real? ¿Y por qué eso cambió mi decisión final? Parte 7. Después de la confrontación pensé que ya tenía toda la historia completa. Error común. Cuando destapas un sistema oculto, lo que ves primero casi nunca es el origen, es la versión más reciente. El origen suele estar más atrás, más silencioso y mejor escondido. Yo no iba a quedarme con la versión que él aceptó en la mesa. Necesitaba la línea histórica real. Con la comunicación limitada a mensajes escritos, condición que yo impuse, empecé a revisar respaldos antiguos de mis propios dispositivos. No buscando traición romántica ni conversaciones secretas. Buscando trazas técnicas, permisos, servicios, accesos remotos, cambios de configuración. La tecnología guarda memoria aunque la gente no quiera. Encontré el primer indicio en un respaldo de sistema de meses antes. No estaba la app de rastreo, estaba algo más sutil, activación de un servicio de compartir ubicación extendida, que yo nunca habilité manualmente. Duró poco tiempo y fue desactivado. En ese momento no lo noté porque el consumo de batería no cambió mucho. Pero el registro quedó. Seguí tirando de ese hilo. Crucé fechas con eventos de nuestra vida. La activación coincidía con un fin de semana específico, el mismo en que yo viajé sola a visitar a mi hermana y él canceló ir a último momento por trabajo urgente. En ese momento no sospeché nada. Ahora ya no era coincidencia, era patrón temprano. Eso cambió la lectura completa, el rastreo no fue reacción reciente. Fue conducta en evolución. Busqué más atrás. Encontré accesos a mis configuraciones desde su laptop en horarios donde yo estaba fuera de casa. No uno, varios. Siempre breves. Siempre quirúrgicos. No para leer mensajes, para revisar paneles de ubicación y dispositivos conectados. No era espionaje emocional. Era supervisión técnica. Entendí algo incómodo, yo no descubrí el inicio del control, descubrí la versión sofisticada. Antes hubo prototipos. También revisé historial del proveedor del GPS del auto con el número de serie. Fecha de compra, semanas antes de la instalación. Es decir, no fue impulso. Fue adquisición, espera, ejecución. Cuando alguien compra una herramienta de vigilancia y la guarda antes de usarla, hay intención deliberada sostenida. Mientras más clara era la línea de tiempo, más tranquila me sentía. No por frialdad, por certeza. La duda desgasta más que la verdad dura.
Hubo un dato final que terminó de cerrar el mapa. Revisando registros de red doméstica encontré conexiones de prueba del dispositivo GPS días antes de que él llevara el auto a la revisión. Pruebas dentro de casa. Eso significa preparación técnica previa. Ensayo. Ensayo implica plan. Con toda la cronología armada, tomé la decisión que venía posponiendo. No iba a negociar continuidad de la relación bajo condiciones. Iba a decidir desde estructura, no desde esperanza. Porque cuando el control se vuelve método, no es episodio, es modelo mental. Le envié un mensaje claro y breve. Había reconstruido la línea histórica completa, entendía que no fue evento aislado, y no continuaría la relación. Sin insultos. Sin reproches largos. Decisión, no descarga. La respuesta fue extensa y emocional. Mezcla de justificación, miedo a perderme, sensación de inseguridad, promesas de terapia, eliminación total de sistemas. No dudé de que el miedo ahora sí era real, pero el miedo a la consecuencia no borra la intención pasada. Algo que aprendí aquí y que quiero dejarte claro, el arrepentimiento posterior al descubrimiento no es igual al respeto previo al límite. No son equivalentes. Si esta historia te tiene pensando, te dejo una pregunta directa. ¿Perdonarías vigilancia secreta si la persona promete cambiar? ¿O el hecho mismo rompe algo irreparable para ti? En la siguiente parte te cuento cómo hice la desconexión técnica completa. ¿Qué medidas tomé para asegurar que no quedara ningún rastreador activo? Y el detalle final que confirmó que salir fue la decisión correcta. Parte 8. Cerrar la relación emocional fue una decisión. Cerrar la puerta técnica fue un proceso. Y aprendí algo importante, terminar con alguien que te vigiló sin consentimiento no es solo decir, se acabó. Es auditar tu entorno como si hubieras tenido una brecha de seguridad. Porque eso fue exactamente. Mucha gente corta el vínculo y asume que con eso basta. No basta. Cuando alguien cruzó el límite de instalar seguimiento oculto, ya demostró capacidad y disposición. Mi salida tenía que ser verificable, no simbólica. Lo primero que hice fue separar dispositivos por niveles de confianza. Teléfono principal, laptop, cuentas en la nube, servicios de recuperación, todo pasó por revisión completa. No superficial, profunda. Restablecimiento de fábrica en el teléfono, pero no antes de extraer y guardar evidencia. Cambiar contraseña sin guardar prueba borra historia útil. Primero registro, luego limpieza. Activé autenticación de 2 factores en todo, pero no usando número antiguo. Número nuevo. Correo nuevo de recuperación. Mucha gente protege la puerta y deja la ventana. Si mantienes el mismo canal de recuperación, el cambio es cosmético. Después vino la parte física. El GPS del auto fue retirado, esta vez sí, con informe técnico firmado. Número de serie, tipo de conexión, fecha de extracción. Documento guardado. No porque pensara denunciar, porque la trazabilidad protege futuro. Revisé el vehículo completo con escáner de radiofrecuencia para descartar otros dispositivos. No había más. Aún así, cambié rutinas de estacionamiento durante semanas. No por miedo, por higiene de transición. También hice algo que casi nadie considera, revisé accesorios aparentemente inocentes. Cargadores, adaptadores, llaveros inteligentes, incluso una batería externa que él me había regalado meses atrás. Ninguno tenía rastreo, pero el ejercicio vale. La confianza rota exige verificación amplia. Mientras ejecutaba esta limpieza, noté algo revelador. Él dejó de escribir cuando entendió que no iba a negociar continuidad. No discusión, no insistencia. Silencio. Ese silencio no fue respeto, fue retirada estratégica. Cuando el controlador pierde acceso al sistema, pierde incentivo de interacción. Dato psicológico útil. Semanas después, un cargo intentó procesarse en mi tarjeta por renovación del servicio GPS. Falló, yo ya la había reemplazado. Eso confirmó que nunca canceló la suscripción. No era vigilancia, por amor, era sistema sostenido mientras fuera posible. Ese fue el detalle final que terminó de sellar mi certeza. No palabras, comportamiento post-descubrimiento. Socialmente mantuve la versión simple, terminamos por límites incompatibles. No conté la historia completa a casi nadie. No por vergüenza, por soberanía narrativa.
No todo debe volverse contenido social para ser válido. El silencio selectivo también es poder. Con el tiempo, mi sistema nervioso tardó más en relajarse que mi mente. La mente entiende rápido, el cuerpo suelta lento. Durante un tiempo revisaba configuraciones más de lo necesario, verificaba permisos con frecuencia, observaba patrones de batería. Luego pasó. La seguridad verificada devuelve calma real, no optimismo forzado. Si estás escuchando esto y alguna vez sospechas vigilancia sin consentimiento, guarda esta regla: no limpies primero, documenta primero. La evidencia transforma sospecha en hecho y hecho en límite defendible. Y también guarda esta otra: el control nunca se presenta como control al inicio. Se presenta como cuidado optimizado. En la siguiente parte voy a compartir las señales tempranas que hoy detecto cuando una relación empieza a deslizarse hacia supervisión disfrazada. Los indicadores verbales que casi nadie nota. Y el error de interpretación que hace que muchas personas normalicen lo que no es normal. Parte 9. Después de salir de todo eso, mucha gente me preguntó, sin conocer los detalles técnicos, cómo se llega a una situación así sin notarlo antes. La respuesta corta es incómoda: no empieza con un rastreador. Empieza con lenguaje. Con pequeñas frases que suenan protectoras pero reducen autonomía paso a paso. Con distancia, pude identificar las señales tempranas que hoy no ignoraría. La primera es el interés logístico excesivo disfrazado de cercanía. No es ¿cómo te fue? Es ¿a qué hora exacta sales? ¿Con quién? ¿Por cuál ruta? ¿Cuánto tardas normalmente? No como curiosidad puntual, como patrón repetido. Cuando la pregunta no busca conexión sino mapa, cambia de categoría. La segunda señal es la normalización progresiva de la supervisión. Comentarios tipo: las parejas sanas comparten todo, si no hay nada que ocultar no hay problema en mostrar ubicación, la transparencia total evita traiciones. Suenan razonables en abstracto. Pero cuando se repiten como marco moral, preparan terreno para convertir vigilancia en virtud. La tercera es la redefinición del límite como desamor. Cuando decir «prefiero privacidad en esto» se responde con tristeza estratégica o con insinuación de distancia emocional. Es una palanca psicológica, mover el límite para evitar culpa. No gritan, presionan suave. La cuarta señal es la ayuda técnica no solicitada. Optimizar tu teléfono, configurar mejoras, instalar herramientas útiles, ajustar permisos. La tecnología es el vehículo perfecto del control moderno porque entra con lenguaje de eficiencia. Otra señal que hoy detecto rápido es el uso frecuente de historias de traición ajena. Compañeros engañados, amigos vigilados, parejas que no veían las señales. Cuando alguien introduce ese tema de forma recurrente sin detonante cercano, no está conversando, está construyendo justificación preventiva. También aprendí a escuchar las bromas. Las bromas repetidas sobre rastrear, revisar, espiar, de juego. El humor repetitivo revela fantasía tolerada. La gente bromea más sobre lo que considera posible que sobre lo que considera imposible. El error de interpretación más común, y yo misma casi caigo ahí, es pensar: si fuera control, sería obvio. No lo es. El control funcional es gradual, racionalizado y técnicamente discreto. No se anuncia, se integra. Otra trampa mental es confundir intensidad con cuidado. Mucha atención no siempre es mucho respeto. A veces es mucha necesidad de certeza. Y la necesidad de certeza ajena no debe pagarse con tu autonomía. Algo más que quiero decirte con claridad: no toda pareja que comparte ubicación tiene problema. La diferencia es el consentimiento informado irreversible. Si puedes apagarlo sin conflicto, es acuerdo. Si apagarlo genera presión emocional, es control. Con el tiempo dejé de revisar mi pasado con culpa. No fui ingenua, fui gradual. Todos somos graduales cuando el cambio es progresivo. La culpa no protege futuro, el aprendizaje sí. Si esta historia te ha mantenido pensando, en la última parte voy a cerrar con la regla de oro que adopté para relaciones y tecnología. La pregunta que ahora siempre hago cuando alguien propone transparencia total. Y algo que quiero preguntarte a ti porque revela mucho sobre cómo entiendes la confianza. Parte final a continuación. Parte 10. Después de todo, la lección no fue cuidado con la tecnología. La tecnología es neutral. La lección fue cuidado con quien quiere convertir acceso en prueba de amor.
porque ahí es donde se cruzan las líneas sin que suene a cruce. No salí de esa experiencia odiando el rastreo, salí entendiendo el consentimiento. Hoy tengo apps de ubicación con personas de confianza en contextos específicos, viajes largos, rutas de montaña, traslados nocturnos. La diferencia es simple y no negociable, se activa de común acuerdo, se desactiva sin costo emocional, y nadie lo esconde. Transparencia real siempre es bidireccional y reversible. Adopté una regla de oro que no vuelvo a romper: si algo necesita hacerse en secreto dentro de la relación, ya es una violación de la relación. No importa si luego lo explican con amor, miedo o trauma pasado. El secreto operativo rompe el contrato antes que la intención lo justifique. También incorporé una pregunta filtro que ahora hago cuando alguien propone máxima transparencia. ¿Esto también aplica para ti, en el mismo nivel, con los mismos límites, y puedo apagarlo cuando quiera? La respuesta, y el microgesto que la acompaña, dice todo. Con el tiempo dejé de contar esta historia como traición y empecé a verla como alfabetización de límites. Aprendí más sobre consentimiento digital en meses que en años de uso de tecnología. Aprendí que revisar permisos no es paranoia. Que documentar no es frialdad. Que irse sin gritar también es fortaleza. No hubo venganza. No hubo exposición pública. No hubo guerra social. Hubo límite, evidencia, salida. Y aunque no es el final más ruidoso, es el más estable. Lo más curioso es esto: después entendí que la confianza no se rompe cuando alguien quiere saber dónde estás. Se rompe cuando decides saberlo sin preguntarte. Si llegaste hasta aquí, quiero leerte. ¿Tú compartirías tu ubicación 24/7 con tu pareja? ¿Lo verías como confianza, o como línea roja? ¿Dónde pones tú el límite entre cuidado y control? Si te gustan las historias reales contadas con detalle, proceso y decisiones estratégicas, no solo drama, puedes suscribirte. Aquí no solo contamos lo que pasó, analizamos cómo se maneja.